Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para iniciar y luego arrancamos con el devocional del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, de permitirnos estar aquí esta mañana, en este nuevo inicio de día, Señor, en este nuevo inicio de semana. Señor Jesús, sé tú dándome esas palabras y transmitiendo ese mensaje que tú quieres transmitirme a las personas que están escuchando en este momento, a los que les vamos a enviar esta transmisión. Señor Jesús, úsame como esa herramienta que tú quieres para, para, para todo, Señor. Dame ese don de esa palabra que tú quieres transmitir, Señor. Que ese mensaje y esa idea llegue, Señor, que seas tú usándome, que no sea yo diciendo lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieras transmitir en este momento. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de los que estamos aquí y los que pronto verán este mensaje. Todo esto te lo pido por medio de tu nombre, Señor. Bueno, iniciemos. La lectura que me tocó a mí el día de hoy es de Lucas 7, del 1 al 10. Entonces dice así, yo lo estoy leyendo si no estoy mal, en Reina Valera. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, bueno, como podemos ver, es una porción bastante poderosa que al momento de leerla, primero me impactó porque en el día casualmente yo estaba cuestionándome unas cosas y hasta yo me quedé impactada cuando casualmente me tocó este estudio. Entonces podemos analizando como cada uno de los versículos para poder desmenuzarlo de manera correcta. En el versículo 1 vemos como nos dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Entonces podemos ver el poder que tiene Jesús en su palabra, que había un pueblo alrededor escuchándolo. Y podemos ver en varias porciones de la Biblia con varias historias y anécdotas donde nos dicen que eran 2 o 3 personas, que siempre había multitud, que había una cantidad de personas, que había gente. O sea, nunca es un número limitado. Siempre hablan de una cantidad, de un pueblo, de una gente. Entonces ese poder que tiene Jesús en su palabra, ¿cómo lo seguían? Luego nos dice que, en el versículo 2 nos hablan de que había un centurión, que en este caso era un capitán romano que tenía un sirviente y estaba muy enfermo, a punto de morir. En el versículo 3 vemos cómo se enfoca en que el centurión, al escuchar que Jesús estaba por los alrededores, lo mandó a llamar, pero no fue él, sino que mandó a unas personas para que lo buscaran. Él cuando supo que Jesús estaba allí, envía a unas personas pidiendo para que Jesús lo sanara a su siervo. Entonces, ¿por qué creyó el centurión?
Creyó precisamente porque Jesús venía haciendo prodigios y señales. Y vemos cómo este capitán romano habla, o este centurión habla, de su amor al prójimo, porque él está hablando, porque él está pidiendo, le está pidiendo a Jesús que sane a su siervo. Luego los ancianos van y le ruegan a Jesús que él se merece la ayuda, porque el capitán ama su nación y puso una sinagoga. Por lo tanto, Jesús va con ellos y envía a la casa del centurión, envía a otros amigos para decirle, Señor, en el versículo 5, que entres bajo mi techo. El capitán no se siente digno, o el centurión no se siente digno. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos dignos y por eso no oramos, no leemos su palabra, no asistimos a la iglesia? Porque simplemente sentimos que no estamos tan limpios para acercarnos a Él. Muchas veces por eso nos alejamos y nos equivocamos pensando que Jesús no nos va a escuchar, porque no nos sentimos dignos y por lo tanto lo vamos dejando así. No, yo no soy, no, Él no me va a escuchar, no, yo no voy a ir porque se va a sentir ofendido con mi presencia. Qué equivocados estamos. Y en el versículo 7, miren lo que le sigue diciendo el centurión. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, o sea, la fe que lo movió, la fe que movió al capitán, la fe que movió a este centurión, solamente, Señor Jesús, di la palabra, o sea, el poder que tienes, nadie más lo tiene, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. ¿Cuántos oramos pidiendo sanidad, pero realmente en el fondo no nos sentimos convencidos? Necesitamos esa fe que el capitán tuvo, que solo al escuchar que Jesús estaba por los alrededores, con las señales que él ya había hecho, supo que la única forma de salvar al siervo, a su sirviente, era pedir por él ante Jesús, era acercarse a él, y ni siquiera acercarse a él, hasta buscó unas personas que se acercaran a él. Pidió por su prójimo, confió en Jesús, y que solo él sana, sin ni siquiera pedir que entrara en su casa. ¿Qué nivel de poder sabía que Jesús tenía? Entonces, en el versículo 8 se habla como él dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión conoce de órdenes y de mandos porque tiene a gente que hace lo que él dice. Por eso sabe que Jesús da la orden y todo será hecho tal cual como lo ordenó. En el versículo 9 podemos ver la sorpresa y la expresión de Jesús cuando dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué manera de impactar esta palabra, ¿no? Y en el versículo 10, pues efectivamente todas estas personas que habían ido a darle el mensaje a Jesús cuando regresaron, encontraron que el sirviente estaba efectivamente sano. Entonces Jesús sanó al sirviente del centurión. Él escuchó el pedido de este capitán y le cumplió lo que pedía. Aquí podemos ver que el atributo de Dios es que Él tiene el poder y la autoridad para sanar. Jesús siempre nos oye cuando pedimos nosotros, cuando otros piden por nosotros a Él. Jesús siempre nos escucha. Tengamos esa misma fe que el centurión tuvo, que ni siquiera pedía verlo y que entrara en su casa. Él ya sabía con que Jesús diera la palabra y diera la orden, eso iba a ser así. Entonces, seamos como el centurión, pidamos por la transformación de nuestra fe, que podamos creer sin dudar, que creamos sin dudar ni siquiera un poquito, que cuando oremos estemos realmente claros y convencidos de que Jesús nos oye, de que nuestras oraciones jamás quedan sin ser oídas y Él nos responde. Que el propósito del Espíritu Santo aquí es que nosotros debemos de creer que esa autoridad es real y se cumple. Entonces, bueno, este es el mensaje que quería traer para ustedes esta mañana.
Eh, yo quedé muy impactada con este, con esta porción que me tocó casualmente en este devocional. Entonces, oremos por eso, oremos porque nuestra fe sea así, sea infinita, que no tengamos dudas cuando pidamos, cuando hablemos con Jesús, cuando pidamos sanidad, que creamos totalmente, que Jesús tiene poder, que nada más ya con su palabra tiene el poder. Entonces, creamos en esto. Señor Jesús, en este momento nos acercamos a ti, primero para darte gracias, Padre, por ese mensaje que nos transmite, por ese poder que está escrito allí en esas historias, por ese poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a través de cada una de estas porciones que leemos, nos transmites que siempre estás allí y que nunca te has ido.